Hola. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre mi visión de la producción de software, enfocándome desde el punto de vista de producir software a nivel industrial, es decir, en empresas que requieren bastante estandarización y bastante, digamos, tienen procesos para mantener la calidad de lo que se produce, y enfocándolo, digamos, hacia el desarrollo de software científico. Bien, todo lo que diga, digamos, es mi opinión y mi punto de vista de cosas que fui aprendiendo en el camino y ideas que fui como, digamos, a medida que iba leyendo nuevas cosas o charlando con distintas personas en distintos ámbitos, tanto en la industria como en la academia. Eh, entonces, simplemente para, puede ser que hoy sea válido y mañana piense algo distinto. Bien, un par de cosas que siempre ocurren, bueno, o que siempre trato de tener en cuenta al, al estar desarrollando software, serían como por ejemplo, algo muy importante es cómo valido o cómo sé que cuando implemento algo o cuando modifico algo, más importante cuando modifico algo, sé que el software, sea grande, sea pequeño, sea algo sencillo o muy complejo, sigue haciendo lo que uno está pensando que lo que hace. Normalmente suele pasar, digamos, a medida que, digamos, al principio, cuando no tenemos mucha experiencia en algún sistema, puede ser, pasa en general, tener mucha experiencia en un lenguaje y pasar a otro y empezar a programar en otro lenguaje y uno tiene muchas suposiciones de cómo funcionan las cosas. Y uno a veces no sabe cómo garantizarte que lo que está pensando o las maneras de que lo hace tienen sentido. O sigue, digamos, o el software sigue haciendo lo mismo que uno espera que haga. Después, a medida que uno va implementando cosas, el código, digamos, el tamaño del sistema empieza a crecer y es muy fácil como empezar a desarrollar muchísimo código y eh, y llega siempre hay un punto en el cual se empieza a perder, digamos, noción de qué son todas las cosas que hace o cómo se integran las distintas cosas. Incluso a veces, digamos, lo más común es, empieza a crecer tanto que uno ya no sabe qué hace cada una de las partes y empieza a toquetear por todos lados y a medida de que va modificando algo, después se rompe por otro lado y así, digamos, las cosas se vuelven un poco más complicadas. Entonces existen maneras, digamos, procesos o formas de verificar de que la manera en la que estoy estructurando el código, no desde solo desde el diseño de qué operaciones se hacen o qué funciones o qué clases vamos haciendo, sino también en la forma de organizar, digamos, el conjunto de los archivos y en la manera de procesar la información. Y otro punto muy importante es, normalmente el trabajo del desarrollo de software es algo colaborativo, entonces siempre hay que interactuar con otras personas. Hay tantas personas que lo van a utilizar, personas que lo van a modificar, personas que van a crear cosas nuevas que uno no tenía en cuenta. Y bueno, ¿cómo podemos tener un código que sea como lo más accesible en, digamos, estos distintos puntos? Y una forma importante de, digamos, y sería como genérica y lo más sencillo de facilitar todo esto y tenerlo siempre en cuenta es automatizar la ejecución del código. ¿Qué quiere decir esto? Es uno cuando va probando, hace un script, prueba algo, verifica que el resultado que vio es el, digamos, sigue siendo el esperado, pero a medida que empiezan a haber más personas, digamos, todas las personas no pueden ejecutar la misma línea y verificar que el resultado es el mismo para todas las partes del código o una sola persona. A medida que va creciendo la, eh, el, la base del código, es imposible como estar ejecutando script por script y verificando que todos los resultados sean los que uno espera. Entonces lo que se hace es crear programas que automaticen eso. Entonces, ¿qué es? Simplemente tener un programa que ejecute otro programa o otra parte del código y vea que el resultado es el esperado. Normalmente uno dice que estas son pruebas automatizadas o normalmente en inglés son los tests, que es alguna manera muy, digamos, no es sencilla,
en concepto es sencillo, pero digamos, dependiendo de la estructura del código o lo que haga el código, puede ser más sencillo o más complicado, pero hay muchas maneras eh, de hacerlo. Y bueno, lo importante es que no debería ser algo complicado. Entonces, y lo que también el problema que hay es que no hay mucho material en cómo realizar esos tests. Digamos, una de las cosas más complicadas es pensar, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que probar? ¿Qué cosas tengo que probar? ¿Tengo que probar todo el código? ¿Tengo que probar toda llamada? ¿Con qué parámetros, con qué inputs llamo el código? ¿Y qué verifico sobre los resultados? Entonces, hay todo un proceso que lastimosamente no existe mucho material eh, enfocado a la parte de software científico y mayormente es para software de aplicaciones o cosas más específicas. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en el canal es eh, simplificar, digamos, mostrar estas cosas, mostrar cómo se realizan y cómo serían las buenas prácticas y maneras de encontrarle la vuelta a los problemas que vayamos encontrando. Bien, ahora voy a hacer otro punto eh, sobre el cual quería hablar, es sobre las disciplinas académicas y mayormente sobre las disciplinas, digamos, como serían ciencias exactas, que desde un punto de vista, uno lo que, digamos, al menos lo que cree, la formación que uno recibe es una formación analítica. ¿Qué quiere decir esto? En el punto de vista de estudiar un problema, digamos, en detalle, descomponerlo en partes más pequeñas para poder entenderlo. ¿Sí? Entonces, uno, desde que entra a una carrera, ya sea matemática, física, ciencias de la computación o quizás en, no sé, alguna ingeniería, lo que uno empieza a tener en cuenta, digamos, por eso les enseñan análisis numérico, eh, análisis, digamos, cálculo y eso siempre va con la forma de análisis, es decir, agarrar un problema, descomponerlo en partes más pequeñas y encontrar una solución al problema más sencillo. Y en el desarrollo de software, digamos, eso es algo un poco complicado y como que hace que por esa mentalidad, la forma que tenemos de pensar, sea más complicado el desarrollar software de calidad por el principio de que para crear un programa uno no está descomponiendo problemas, sino que está componiendo. Uno tiene que sintetizar problemas, sintetizar soluciones, es decir, componer cosas más pequeñas para crear una solución más grande. Entonces, hay que ir un poco en contra del instinto que tiene uno de ir desarmando los problemas en cosas más chiquititas y pensarlo y pensarlo también, sí, en cómo, dado distintas procesos, cómo componiendo esos procesos se puede obtener un resultado un poco más general. Esto, digamos, muy en el aire, pero la idea es que estamos acostumbrados a simplificar las cosas y en el momento de que tenemos que crear algo nuevo a partir de otras cosas, es una complicación y no estamos, no es adiestrados la palabra, pero no estamos, eh, no tenemos la experiencia suficiente para realizarlo. Bueno, entonces para el desarrollo de software es importante tener eso en cuenta y decir, bueno, combatir contra, digamos, el instinto de uno de partir y tratar de pensar en cómo agregar cosas, cómo componer cosas para obtener un proceso, digamos, que sea lo más adecuado y más sencillo. Y bueno, el problema es que no solo hay que tener, digamos, la visión de solo es análisis o solo es síntesis, sino que es necesario tener, digamos, ambas partes. Digamos. No, algo importante es que siempre, digamos, cuando tengamos un problema, un bug, digamos, es súper importante la parte analítica porque, bueno, es la manera de encontrar dónde se encuentra el error. Entonces, una analogía podría ser, digamos, pensar en la cuestión de una composición musical.
digamos, uno es capaz de analizar una canción que otra persona realizó, decir, bueno, estas son las notas que se hicieron, la manera en la que compuso, que combina cosas, pero la parte difícil de eso es, bueno, llegar a ese punto de crear desde cero una, por ejemplo, una canción nueva, saber que los sonidos, los distintos instrumentos, la letra, todo eso, cómo tiene que combinarse para generar, digamos, algo que sea, no sé, agradable, armonioso. Bien, bueno, entonces hay que tener en cuenta ambas partes. Y otra cosa es pensar, digamos, la idea que voy a tener de, digamos, cuando estoy pensando en software es en un sistema. ¿Un sistema en qué sentido? Como un ecosistema de muchas partes que interactúan entre ellas para poder formar, digamos, nuevo comportamiento. Bien, entonces los sistemas, vamos a pensar, digamos, en el desarrollo de software en sistemas que serían como sistemas de ingeniería o construidos por el hombre que vamos a poder, que van a tener distintas características. Entonces hay que pensar en, bueno, cuál es el objetivo final que va a tener un software y también podemos usar, digamos, vamos a hacer analogías entre tres, sería como jerarquías de, o no jerarquías, sino tres sistemas que son muy distintos, pero que requieren un montón de análisis sobre, bueno, qué cosas hay que tener en cuenta cuando se desarrolla. Por ejemplo, bueno, está el caso de un puente que cruza entre dos ciudades. Bueno, ¿cuáles son los objetivos o cuáles serían como los requerimientos para el puente? ¿Cuál sería, digamos, la ganancia que nos permite tener este puente? Por ejemplo, es algo que miles de personas lo van a utilizar, es algo que se construye una única vez, digamos, es un proyecto muy grande para construir una única vez y que tiene que tener mantención, tiene que durar quizás cientos de años a medida que eh, se va controlando de que se mantenga en estado, pero es miles de personas lo utilizan, tienen que haber cientos de personas que hagan el trabajo de mantenerlo, de arreglarlo, tienen que haber distintos componentes, ¿qué puede llegar a pasar si, digamos, hay alguna falla en el puente, hay vidas en riesgo o simplemente puede ser que haya, digamos, modificaciones. Digamos, no es tan fácil decir, bueno, tiramos un puente y construimos uno nuevo. Digamos, todas esas cosas hay que tener en cuenta al momento de, bueno, analizar cuáles son las restricciones o serían los constraints a el construir un puente, que va a ser algo muy distinto a el producir un auto. ¿Qué diferencia? Digamos, diferencias obvias es algo muy pequeño, entonces no se crea un solo auto, sino que se crean cientos de miles de autos. Hay que hacerlos todos de manera similar, tienen que repartirse en otros lugares, hay que tener disponibilidad de los materiales, el producto en sí. eh, Todo lo que necesitamos para construir es toda una infraestructura alrededor de la construcción del auto. Tienen que haber disponibilidad de los componentes. Los componentes tienen que ser eh, intercambiables. Por ejemplo, digamos, uno no va a tener por qué forzar a todos a comprar el mismo tipo de cubiertas. No es necesario que si se rompe una cubierta tener que cambiar el auto por completo. Digamos, hay otros requerimientos también de seguridad sobre, bueno, eh, y bueno, y muchas otras cosas. Y es otra cosa también el pensar en algo quizás un poco más pequeño, que sería, no sé, por ejemplo, algún electrodoméstico en el cual hay otras restricciones. Quizás no hay restricciones, no hay controles sobre digamos, la seguridad, digamos, no, o no hay vidas en riesgo a tener en cuenta cuando se desarrollan nuevas ropas, quizás sí, por las cuestiones eléctricas, pero y también es una producción a otro volumen. Entonces, siempre hay que tener en cuenta quiénes van a ser los usuarios, cuál es el objetivo y a qué escalas vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, bien, entonces vamos a ver, voy a proponer tres maneras, o quizás cuatro maneras distintas de contemplar el mismo problema para
para hacerlo explícito, para tener en cuenta, bueno, desde qué visión vamos a analizar un mismo problema. Primero serían desde el punto de la ingeniería de software. Ingeniería en el sentido de decir, bueno, ¿cómo construimos? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles digamos, los requerimientos específicos de eh, performance, sobre qué infraestructura va a correr y distintas cosas? Después, desde la arquitectura de software, es decir, cómo los distintos partes del sistema que vamos a desarrollar tienen que interactuar entre ellos, cómo van a tener coherencia entre ellos, eh, qué requerimientos, digamos, tienen que cumplir respecto de los usuarios, es decir, no es lo mismo si va a ser un problema que lo tiene que, digamos, una aplicación que la tiene que ejecutar una persona en su computadora, que algo que tenga que correr en un servidor, un clúster, que tiene que tener ciertos requerimientos de la memoria, la potencia de procesamiento y también, digamos, la usabilidad. También algo muy importante en el diseño es la usabilidad que uno tiene para realizar, eh, para utilizar el programa. Digamos, a veces hay formas de implementar una función que es mucho más sencilla de utilizar que en otros casos, simplemente por el tipo de la asignatura, cuáles son los parámetros, es entendible, es accesible, es fácil entender o tener una intuición sobre cómo utilizar el software. A veces, digamos, eso es lo más importante al desarrollar, digamos, una librería o una aplicación. Y después, desde el punto de vista de la economía del software. Economía en el sentido de eh, pensar, pensar qué recursos tenemos y qué recursos vamos a poder asignarlos. Digamos, economía desde el punto de cómo asignar los recursos. Es decir, bueno, cuántas personas van a desarrollar, cuántas personas espero que utilicen, cuánto tiempo le puedo dedicar al desarrollo de esto, tengo que cumplir con algún tiempo para entregar este resultado y cosas por el estilo. Y por último, digamos, algo importante que, bueno, yo siempre trato de recalcar es pensarlo digamos, a quizás llevar todas estas ideas que son necesarias cuando se trabaja en un producto, pongámoslo, a niveles industriales que necesitan, no sé, varios usuarios, cientos de usuarios, quizás, o decenas de usuarios que tienen que correr en muchas computadoras al mismo tiempo, tiene que ser estable. Quizás para ciertas situaciones de software científico, el problema es distinto, sino que lo que queremos hacer es que sea algo mucho más pequeño, quizás no tiene cientos de usuarios o ni decenas de usuarios, sino simplemente uno mismo es eh, el usuario o incluso un laboratorio o un grupo de investigación. Pero lo que necesitamos hacer es que sea, digamos, eh, podamos confiar que el software va a funcionar, que se va a mantener a medida de que las personas vayan recorriendo, digamos, el laboratorio. A veces alguna persona o el grupo de investigación, una persona se recibe, termina su carrera, pasa hacia otro grupo o entran nuevas personas que necesitan reutilizar ese software. Entonces pensarlo como algo más pequeño, pero trayendo todas las prácticas de sería como a la gran escala para a producciones de cosas más pequeñas. Y eso normalmente yo lo trato de llamar como la artesanía del software. Es decir, hacer procesos que sean reproducibles, que sean, digamos, iterativos y que uno pueda ir construyendo de a poco, pero garantizando de que siempre va a estar funcionando. Y, digamos, llevando la mayoría de las buenas prácticas. Bien, como decía antes, la economía de software la pensaba como la asignación de recursos limitados. Y no solo importante en un momento, sino todo a través del tiempo. Digamos, es importante siempre tener en cuenta, digamos, el agregado del tiempo. Es decir, este software que yo necesito, que lo voy a necesitar ejecutar solo para obtener un resultado
de hoy a 2 semanas y lo puedo descartar totalmente, quizás es simplemente hacer un gráfico para verificar o correr un análisis sobre ciertos datos para verificar si tienen sentido o no. O tiene que ser un software que tiene que sobrevivir varios eh, periodos de investigación, tiene que sobrevivir varios años, tiene que ser algo que tiene que ser eh, soportado por muchas personas a lo largo de varios años. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta porque de alguna manera el poder entender cuál es el objetivo o el periodo de tiempo que tiene que sobrevivir cierto software va a ayudar a, digamos, no desperdiciar tiempo en cosas que no sean necesarias y enfocarse en, bueno, lo que realmente es importante. Bien, pensemos el problema del auto en, digamos, bajo los términos de el análisis económico, por ejemplo, es cuál es el dinero disponible que tenemos como desarrolladores para producir el auto, o como la industria de la generación de, o una fábrica que produce autos. ¿Cuál es el dinero disponible que queremos dedicarle? Digamos, no tenemos infinito dinero para contratar millones de personas para que trabajen en el desarrollo del auto. Tenemos que depender de otras partes para asignar ese dinero. Tenemos bueno, lo mismo, es como, ¿cuál es el personal que tenemos disponible? ¿Es una sola persona la que va a desarrollar? ¿Tenemos un equipo de personas que van a desarrollar distintos componentes? ¿Cuánto tiempo van a estar, digamos, esas personas? ¿Se espera que estén 4 o 5 años trabajando en esto? ¿O simplemente son, digamos, en un periodo de un par de meses tiene que pasar y completar la tarea? Y bueno, lo importante es el tiempo. Es decir, cuáles las escalas de tiempo para cada una de las partes que necesitamos desarrollar. Hay partes que tardan más tiempo en desarrollarse, partes que tardan menos tiempo en desarrollar. ¿Cómo organizamos, cómo alocamos cómo eh, ordenamos los distintos periodos del desarrollo para poder llegar, digamos, para cumplir sería con unos tiempos estimados? Es algo muy complicado llegar a estimar exactamente cuánto va a tardar, pero tener en cuenta eso en un principio es tener, digamos, exponer cuáles son todas las suposiciones que uno tiene o todas las expectativas para poder llegar a cumplirlas, digamos, a término. Y se tiene que aplicar, digamos, el mismo análisis a cada uno de los componentes. Digamos, uno no tiene que ir hasta lo más granular posible, pero siempre tener en cuenta que todos los análisis tienen que hacerse siempre a varias escalas. Una cosa es pensar en la composición total del auto, es decir, bueno, cuánto vamos a tardar en llegar a, a producir, digamos, el producto completo, pero al mismo tiempo también tener en cuenta decir, bueno, cuáles son las partes importantes, cuáles son partes que pueden, digamos, quizás no son tan importantes para el funcionamiento de un auto, por ejemplo, o de un programa. El funcionamiento de un auto es esencial que el motor tiene que andar. Todas las partes del motor tienen que andar, digamos, lo mejor posible. Quizás hay algunas partes que son redundantes o son por cuestiones de seguridad que tienen que estar, pero que no son esenciales para el funcionamiento de los del todo el programa en sí. Entonces también hay que evaluar cada una de las partes y también tener una manera de desagregar y poder decidir, porque siempre vamos a tener que tomar decisiones de descartamos una parte, no descartamos una parte, desarrollamos, nos dedicamos a tener a explorar una nueva forma de hacerlo, podemos reutilizar cierta parte desde otro componente, podemos no sé, tercerizar la generación de eso, tiene digamos, quizás tiene un costo, pero un costo económico, pero en el costo del tiempo la ganancia que hay es mucho mayor. Entonces, evaluar todas esas cosas. Ahora pensemos desde el lado de
el mismo problema del auto, pero desde la ingeniería de software. Entonces, por ejemplo, como mencionaba antes, digamos, lo que necesitamos es que el auto de alguna manera sea robusto. ¿Qué quiere decir esto? Que si se rompe un foco, no es necesario tener que cambiar todo el auto. Digamos, una forma eh, de obtener esto es, y que es un principio general que digamos, las personas que estudian ingeniería lo tienen muy interiorizado, es el realizar en distintos componentes que sean reemplazables. Entonces, si se rompe un foco, no es necesario cambiar todo el auto. O si se rompe una pieza del motor, simplemente hay que cambiar esa pieza del motor. Y eso te permite como intercambiar por nuevos componentes y mantener, digamos, el funcionamiento general a partir de la conjunción de todo. Entonces, cada componente, si no es tan intrincado con el resto de las partes, va a ser mucho más sencillo reemplazarlo y poder reutilizar con algo nuevo. Lo mismo pasa en el software. Digamos, hay veces que uno cuando desarrolla están todas las partes entrecruzadas y lo que es difícil es decir, bueno, si se rompe una parte que es totalmente eh, irrelevante para el funcionamiento general, pero el programa deja de funcionar. Entonces uno tiene que tener en cuenta decir, bueno, ¿cómo hago que mi software sea más robusto? Bueno, hay que hacer la generación en distintos componentes, compartimentalizar cada una de estas componentes y que cada uno sea, bueno, iterativamente o recursivamente, también ser robusto dentro de su conjunto de cosas, pero que las partes que realmente no son relevantes estén aisladas o que si rompen sean, digamos, manejadas de manera correcta. Otro punto es la eficiencia. Es decir, bueno, ¿cómo sé que, digamos, bajo qué restricciones o qué restricciones necesito sobre el producto? En un auto, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿cuán eficiente es un auto? Es decir, ¿a qué distancia puede llevar, cuánto tiempo puede llegar a tardar para llegar a cierta distancia? ¿Tiene una velocidad límite? ¿Tiene ciertas restricciones sobre la máxima velocidad que tiene? ¿Sobre la cantidad de personas que puede llevar? No es lo mismo llevar 10 personas utilizando un auto que tiene que hacer varios viajes, no sé, por ejemplo, a 300 kilómetros, que pensar en un producto que es un colectivo que puede llevar, no sé, 40 personas, quizás es mucho más lento, pero llegan más personas, el volumen más rápido, o eh, cuál es la eficiencia de un cambio sobre el sistema. Es decir, bueno, si se rompe una cubierta, ¿cuánto tarda en cambiar esa cubierta? Hay un montón de cosas para tener en cuenta. Y otra cosa es el rendimiento. Es decir, es algo distinto a la eficiencia, sino decir, bueno, según los inputs que tenga o la manera de procesarlo, digamos, cuánto combustible, por ejemplo, necesito para recorrer tantos kilómetros. En algunos casos, digamos, es decir, cuál es, dado cierto eh, material o input, cuánto es lo que voy a producir o cuánto es desperdicio, cuánta energía se pierde, cuánto eh, tiempo hay adicional dentro del procesamiento de cierta información. Entonces hay que tener un montón de cosas en cuenta sobre el desarrollo del problema específico en el que vamos a trabajar. Y lo mismo tenemos que pensar desde, digamos, a un nivel más pequeño. Entonces decir, bueno, ¿qué piezas tienen que cumplir cierto funcionamiento? Es decir, ¿puedo hacer un motor más grande para cumplir con mayor rendimiento? Bueno, pero si necesito un motor más grande, necesito que cumplan con otros estándares. Tiene que tener, no sé, ser más resistente, produce más calor, quizás necesiten ser, hay ciertos tipos de materiales que no son resistentes, entonces hay que esperar y hacer investigación en generación de nuevos materiales para producir nuevas componentes que sean resistentes a distintas condiciones. Entonces también es como una evolución a medida que va avanzando tanto
ciencia y tecnología, digamos, se pueden lograr otras cosas con componentes que sean, por ejemplo, reemplazables por cosas nuevas. Bien, ahora veamos el mismo problema, pero desde el punto de vista de la arquitectura de software. ¿En qué sentido? Entonces, pensemos en, bueno, si tenemos el auto, ¿tiene coherencia cómo unimos los distintos componentes? Es decir, ¿tiene sentido dónde colocamos los asientos del automóvil? ¿Tiene sentido que la interacción de distintos componentes sean, ocurran en cierto, necesitan ocurrir en cierto orden? Pueden, digamos, no tenemos que eh, complicar las cosas o hacer que distintos componentes interfieran en el objetivo de otros componentes. Por ejemplo, digamos, uno podría pensar, bueno, ¿por qué el motor está hacia adelante? ¿Por qué no está atrás? Digamos, son cuestiones simplemente estéticas, de que no sé, el volante esté de un lado o esté del otro, los espejos se ubican en cada uno de los lugares, hay restricciones generales, imposición de, no sé, sistemas de control que nos obligan a cumplir con ciertos estándares. Tiene que ser de un color específico, puede ser de cualquier color. Hay alguna restricción sobre los materiales que utilizamos, cómo pensamos en el resto de los componentes o cómo unimos cada una de las soluciones que nos proveen, digamos, por ejemplo, cada uno de los grupos que desarrollan cada componente. Hay que poner restricciones sobre las cosas que necesitan hacer. Por ejemplo, bueno, si tenemos un motor más grande, puede modificarse el motor, puede entrar un motor más grande dentro del chasis, tiene que haber eh, alguna otra modificación. Entonces, todo eso tiene que ir desde el punto de vista de la arquitectura, de pensar en toda la coherencia, cómo ponemos las cosas. Quizás un ejemplo un poco más claro de arquitectura podría ser en la construcción de una casa. Uno no esperaría que, por ejemplo, para poder entrar al baño en una casa haya que pasar por la cocina. Quizás uno esperaría que el baño esté más cerca de, no sé, un lugar común, como sería, no sé, una sala o una habitación, quizás. Entonces, tener cierta coherencia bajo ciertos estándares que ya fueron como estudiados y que tengan sentido a la utilización, digamos, a los usuarios que van a trabajar con ese producto o sistema. Después, bueno, el mismo punto, la usabilidad. ¿Es sencillo? ¿Se entiende? ¿Sigue bajo ciertos estándares lo que ya es conocido para las personas? ¿Sí? Entonces a veces pensar qué pasaría, por ejemplo, si de repente cambia la manera en la que se construyen los autos. Y bueno, la forma en la que interactúa uno con el auto es coherente con eh, los preconceptos que tiene cada uno de los usuarios. ¿Sí? Y otro punto es la accesibilidad. Accesibilidad en el sentido de cuando una persona nueva, un usuario, puede utilizarlo de manera sencilla, va contra sus preconceptos o es intuitivo al uso. No es lo mismo, por ejemplo, pensar de repente, ¿qué pasa si el volante deja de ser algo usual y de repente hay, no sé, un joystick de una PlayStation en vez de para poder controlar el auto? ¿Es intuitivo para cualquier persona? ¿Qué preconceptos se espera del usuario para poder utilizarlo? Quizás es accesible en el sentido, es fácil ingresar al auto. Hay autos que, no sé, quizás son demasiado bajos para personas, no sé, mayores o demasiado altos para, no sé, el uso de niños. Entonces, el acceso de no sé, personas con baja movilidad a ciertos automóviles, entonces pensar en la accesibilidad, en la usabilidad y dentro de la generalidad de los de lo que uno esperaría para poder utilizar el sistema. Y lo mismo en
el punto de, bueno, analizar en las partes más pequeñas, no todo el sistema, sino cada una de las partes. Es decir, tiene sentido la manera en la que, dónde va a entrar el motor, el espacio en el que va a entrar el motor. Los distintos componentes tienen que cumplir ciertas restricciones, tienen que tener coherencia entre ellos. Es como, no puede ser que, digamos, uno esperaría que de alguna manera un motor tenga cierta simetría de un lado al otro. Puede ser que sea totalmente asimétrico. ¿Qué implicaciones va a tener eso? Y, bueno, muchas otras maneras de, muchas otras cosas para poder analizar. Y desde el punto de la artesanía del software, uno podría pensarlo y llevar a, eh, digamos, al extremo de algo más pequeño. Es decir, ¿es necesario que construya un auto? ¿Es necesario que tenga todas las propiedades que tenga un auto? ¿Necesito tener espejos? ¿Necesito tener que el auto sea de cierta manera? ¿Tiene que tener cierto chasis? Quizás simplemente lo que realmente necesito es construir, no sé, una bicicleta. Quizás para mi objetivo, si es llegar al trabajo, quizás, no sé, la bicicleta, un monopatín, una moto, puedo ir caminando. Lo único que requiero es algo mucho más sencillo. Si realmente necesito un auto, necesito que cumpla con todos los estándares de, de funcionamiento, cuáles son realmente los requerimientos que quiero. Y también, bueno, tiene que ser un auto, porque necesito, eh, ¿qué tipo de auto? ¿Qué es lo más importante? Necesito que sea algo muy rápido que lleve pocas personas, o necesito, no sé, un colectivo que lleve a muchas personas pero que vaya mucho más lento. Quizás necesito algo totalmente distinto. Es como, entonces, la manera de pensarlo, es decir, cómo lo construyo, pero que siga los estándares de que estoy seguro de que va a funcionar y de que si se rompe algo, voy a poder intercambiarlo, si necesito cambiar algo nuevo, proponer algo nuevo, voy a poder hacerlo de manera sencilla. Sé que está verificado, de que funciona, de que lo controlamos cuando lo desarrollamos, responde a las preguntas que quiero responder, otra persona va a poder utilizarlo y va a poder obtener los mismos resultados. Bueno, todas esas ideas seguidas a una escala un poco más pequeña. Bien. Y bueno, entonces toda la parte del desarrollo de software es tener en cuenta de cómo vamos a controlar la complejidad del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los sistemas como composición de muchas partes, de muchos componentes, a medida que se van agregando, hay distintas restricciones, hay que tener en cuenta todas esas restricciones, cuáles son las suposiciones que uno tiene de la manera en la que va a funcionar, cuáles son las suposiciones que uno tiene sobre los usuarios, cuáles son los requerimientos que vienen desde otras personas. Entonces, todas esas ideas bueno, que fui planteando hasta ahora es la manera en la que quizás implícitamente uno tiene que ir aprendiendo y teniendo en cuenta a medida que va desarrollando software y no para poder hacerlo, digamos, de la manera más adecuada y sencilla para pensándolo en el largo plazo. ¿Sí? Siempre pensando en, digamos, cómo dedicamos, cómo organizamos y cómo hacemos la asignación de los recursos que tenemos de dinero, tiempo, personas, para poder plantearlo. Y tener todas estas ideas en cuenta es lo que llamaríamos lo que es el diseño. Pensar, digamos, diseño desde no el punto de diseñar todo el sistema de uno, sino simplemente tener en cuenta muchos de estas cosas al momento de eh, previo a desarrollar. Entonces, es decir, planificar previo a el mandarse a hacer las cosas. Entonces, pensarlo, dedicar un tiempo a pensar cómo va a ser y todas y cómo, bueno, sería un resultado bueno, cuál sería un resultado malo y cuáles son los riesgos que van a aparecer en el camino, dado que un sistema que tenga cada vez más complejidad, tiene más componentes, siempre va a tener más maneras de fallar o de romperse. Entonces, tenerlo todo eso en cuenta. Bien, gracias.